¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy feriado de carnaval, pero estamos igual aquí hasta las 11 de la noche con toda la información, repasando como lo venimos haciendo durante estas semanas que nos han anticipado todo el expediente del caso Nisman, en base a la información real, en base a lo que está en el expediente, en base a los que saben del tema, no en base a las operaciones que se tejen, en base a los trascendidos de... La semana pasada hablábamos aquí, a propósito de la presentación que hizo en el Congreso la doctora Arroyo Salgado, donde pedía responsabilidad, donde pedía que no politicen la causa, donde le pedía ella, como jueza, como integrante del Poder Judicial, a la propia justicia, que si hay secreto de sumario, no estén ventilando parcialmente algunas cuestiones que muchas veces no tienen nada que ver con la causa y que no hacen otra cosa que empantanar y embarrar la cancha. Poco la han escuchado a la doctora Arroyo Salgado, quizás porque no dijo lo que muchos deseaban que diga, ¿no? Y hoy vamos a hablar, ¿existe un informe reservado de la autopsia del cuerpo del fiscal Alberto Nisman? Y si existe, ¿por qué existe un informe reservado? Porque yo me acuerdo, que incluso lo comentamos acá, que ni bien estuvo el informe de la autopsia, el director del cuerpo médico forense, en un hecho absolutamente inédito, le llevó primero las conclusiones al presidente de la Corte, a Ricardo Lorenzetti, antes que a la fiscal y antes que a la jueza. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué hoy algún medio habla de informe reservado cuando lo que se conoce es que no existe ese informe reservado? Bueno, enseguida Mauro Federico estuvo durante todo el día investigando el tema y siguiendo en base al expediente y también con los invitados. Vamos a estar hablando de este tema. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente a Alejandro Berkovich, después de su paternidad, así que contento con la paternidad, bienvenido. Así es, bienvenido Manuel, sobre todo. Bueno, muy bien, Manuel, ya lo conocimos, así que un beso grande para Ángela también. Bueno, bienvenido. Gracias. Con todo el tema económico que viene un poco postergado, pero hay cuestiones. Hoy Alejandro ha preparado un informe especial porque sigue la polémica. La UIA bajó los decibeles respecto a los acuerdos que el gobierno firmó con China, en muchos casos acuerdos muy importantes, pero Alejandro hoy ha preparado un informe para saber quién es quién de los empresarios y la postura que tienen respecto a estos acuerdos con China, ¿no? Porque a muchos les conviene. Así es, claro. Y otros se quejan porque no les conviene. Hay quienes se frotan las manos, es un asunto de dinero. Sí. Como todos, hay ganadores y perdedores, vamos a repasar quiénes son. Bueno, Mauro Federico, buenas noches, Mauro. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ¿Hay informe reservado? Mira, no hay nada en la causa que se ha mencionado de esa manera, no hay ningún material separado o destacado de esta forma. Lo que sí hay son indicios por un lado y lo que hay categóricamente elementos contundentes que conducen la investigación hasta ahora solo hacia un rumbo, y es el que el fiscal Alberto Nisman se quitó la vida por sus propios medios. No hay ningún elemento que conduzca a lo contrario en la causa al día de hoy. Faltan ciertamente otros tantos, pero vamos a repasar con el expediente en la mano cuáles son esos elementos y por qué afirmamos que no hay un informe reservado que sostenga que pasó otra cosa que no sea lo que por ahora la causa viene sosteniendo. Claro, porque acá lo sospechoso es cuando se habla de fuentes oficiales pero no se nombra, cuando se dice hay un informe reservado, ¿en base a qué? Porque la semana pasada, Mauro, si yo no estoy equivocado, lo estuvimos analizando acá, por ejemplo, la fiscal Fein dio a conocer el informe de cómo habría sido la trayectoria de la bala, echó por tierra a algunos que estaban operando los medios diciendo que el fiscal había tenido que hacer no sé qué entuerto para... digamos, lo explicó muy bien. Y hoy llama la atención que salgan estos rumores nuevamente, ¿no? Este es uno de los elementos más contundentes y tal vez más categóricos respecto de la hipótesis que viene sosteniendo
la fiscal Fein en la investigación. El tema de la bala, vamos a analizar el tema del proyectil, el tema del recorrido que hizo ese proyectil y también, por supuesto, las pericias que están focalizadas en la mano de Alberto Nisman, la mano que supuestamente habría empuñado la pistola con la que se quitó la vida. Está la licenciada Olga Fernández Chávez, que además es perito balístico, así que con ella vamos a también estar hablando y desandando un poco lo que está en el expediente. Pero está la fiscal Graciela Camaño. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Cristina, perdón. Graciela, la diputada. En algún momento iba a tener. Cristina, ¿qué tal? Bien, ¿Cómo gracias. está? Nada que ver. Cristina, ¿es habitual, le pregunto a usted en su experiencia como fiscal y en la justicia, que haya informes reservados de los médicos forenses o los médicos forenses elevan un informe a la fiscal o a la jueza? Es un informe que va directamente a la causa. Habitualmente nunca, yo en mi experiencia no conozco, o sea, hay testigos protegidos. Obvio, sí. Pero después informes reservados de esas características, no conozco. ¿Y es habitual, como ocurrió con esta causa, que el director del cuerpo médico forense, antes de trasladar el informe a la fiscal o la jueza, se lo llevó al presidente de la Corte? No, tampoco, y eso me pareció una irregularidad de su parte. Es sospechoso, ¿no? Porque él se debe al que le pidió el informe, que en este caso era la doctora Fein. Claro, es sospechoso, digo, porque ahora, qué casualidad que ahora justo sale este supuesto informe reservado en base a fuentes judiciales y hace 2 o 3 semanas atrás, cuando se dio, trascendió eso, ¿no? Sí, no es lo habitual. O por lo menos si es, no lo conocíamos de esta manera. Yo siempre supongo que lo que me mandan, me lo están mandando a mí de primera mano. No que primero pasó por el presidente de la Corte. De hecho, la que lleva las actuaciones es la fiscal. Claro. Y por ende debe ser ella quien Obviamente. más fácil se entere de toda la información que emana de las diferentes pericias. Además, bueno, la fiscal dio a conocer los resultados de la autopsia y no revelaban nada, digamos, lo que se conoce habitualmente, ¿no? Lo que se conoce en estos días, ¿no? Sí, falta el toxicológico, bueno, que ¿no? es una de las pruebas importantes que se conoce esta semana, ¿no? Sí. Se calcula que el miércoles van a estar los resultados de esa pericia. De todos modos, sobre el punto que vos señalabas, Gustavo, hay ciertamente alguna polémica. Yo hablaba el fin de semana con la doctora Garrigós de Rebori respecto de esta cuestión de la restricción a modo de secreto de sumario. Y lo que ella explicaba es que en tanto no exista, no haya un cadáver motivado por un crimen, es decir, por un homicidio, el secreto de sumario no tiene, digamos, no hay a nadie a quien proteger. Entonces esto, de alguna forma, lo que habría que apelar es a la conciencia de quienes manejan ese tipo de pero la semana información. pasada, Mauro, la propia doctora Arroyo Salgado fue clara cuando pidió a la propia justicia que no trasciendan aspectos parciales, ¿no? Eso está bien, no deberían trascender todo lo que hace la fiscal, que tenga que salir a anunciarlo. Me parece que con dar estos comunicados que se hacen a través de la Procuración, con las medidas generales, bueno, tomamos declaraciones testimoniales, pedimos un par de informes periciales, sería más que suficiente, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ir a ver punto por punto, tenemos varios a lo largo de esta primera hora del programa. Vamos a ir volviendo sobre el expediente y además aprovechando los que saben, que están presentes hoy en el estudio, para ir despejando algunas dudas respecto a la causa Nisman. Primer punto, a ver... Lo primero que hay que decir es el punto de partida de toda la investigación, que fue lo que ocurrió el 18 de enero. Aparece sin vida en su baño del departamento de Le Parc el fiscal Alberto Nisman, con un arma junto al cuerpo y un disparo en la cabeza. Este es un dato objetivo que surge y es el punto de partida de la investigación. Ahora, veamos qué se sabe y qué es lo que contiene el expediente judicial en el cual se está llevando adelante la investigación para saber qué es lo que ocurrió. Vamos a la próxima placa. Y allí se ve claramente lo que dice el expediente es que el cuerpo de Nisman se encontraba desnudo, bloqueando la puerta del baño, es decir, estaba recostado sobre el piso y apoyado en la puerta del baño en donde se lo halló, y que, según se desprende de los resultados de la autopsia y de las pericias que se hacen en el ambiente, no hay presencia de otra persona al momento de producirse el hecho que no sea la de
en este caso la víctima. A ver, una aclaración porque por allí hay... él estaba en el momento que se lo encuentra con una remera y con un pantalón de gimnasia. ¿No, Mauro? Sí, en realidad en el expediente figura que estaba desnudo, que figura que, Porque yo lo que tengo entendido... que se encontraba desnudo el cuerpo. Yo lo que tengo entendido, bueno, aquí un punto interesante acá, yo tengo entendido que se lo encontró con un bermudas deportivas y una remera y que después se lo llevó desnudo para hacer la ropa por un lado y el cuerpo por el otro cuando se lo retiró para hacer la autopsia y verificar la ropa. Sí, los análisis, ¿no? Doctora Camaña, ¿usted tiene también esa información? No, no tengo la información porque yo no vi la causa, pero habitualmente si la persona está vestida, se la desnuda y después ya no se la vuelve a vestir. La ropa va al laboratorio y el cuerpo va a la morgue. Tal vez pueda hacer eso, o tal vez estaba desnudo, no lo sé. Lo que queda claro es que el cuerpo no presentaba ninguna herida de defensa, es decir, no había en el cuerpo, en el examen que se efectúa sobre el cuerpo del doctor Nisman, ninguna herida defensiva y que, atención, y acá hay el dato que tal vez más genera polémica o controversia, y esto es importante, tenemos una perito balística que nos puede ayudar. No se encontró restos de pólvora en los dos barridos efectuados, tanto en el laboratorio aquí en La Plata como en el laboratorio efectuado en la provincia de Salta, no se hallaron restos de pólvora en las manos. Sin embargo, este primer informe, esta primera conclusión a la que llegan los peritos y que traslada la fiscal al expediente, es que el disparo coincide con la posibilidad de que se trate de una lesión autoinfligida. Esto es lo que está en el expediente. Esto está claramente con ese textual. La semana pasada, recordemos, lo indicó la fiscal. Y vamos y ya nos metemos con la licenciada Olga Fernández Chávez con este tema. Otro punto, que esto es lo que hoy, presumiblemente en este informe reservado, se pone bajo una duda, que es la trayectoria de la bala. A ver, teníamos ahí para ver, ahí Mauro. Tenemos una animación en la que se ve con claridad cómo fue, acá tenemos, la trayectoria del disparo. Lo que quedó determinado, producto de las pericias, es que esta trayectoria fue ascendente a menos de 30 grados. Ahora vamos a ir analizando punto a punto esto con nuestra invitada. La bala quedó alojada en el cráneo sin la existencia de orificio de salida. El disparo, es decir, el orificio de entrada, está localizado aproximadamente a unos 3 centímetros por encima de la oreja del fiscal, del cadáver del fiscal. El orificio de entrada y el recorrido del proyectil son compatibles, como decíamos recién, con una lesión autoinfligida. Bueno, a ver, licenciada, en base a esto, que es lo que está en el expediente, ¿usted tiene alguna duda? ¿Qué explicación da lo que Mauro planteaba, los restos que no hay de Bueno, vamos por partes, ¿sí? Respecto al punto de impacto, yo estuve escuchando las declaraciones de la fiscal versus lo que dicen los comunicados, y hay diferencias, ¿sí? En un momento habla de hueso parietal, en otro momento habla de hueso temporal. Ambos huesos tienen distinta consistencia ósea y de hecho son dos planos óseos. Estamos hablando de que el temporal está acá y el parietal es todo esto. Sí. Después habla que está 3 centímetros por arriba de la inserción del pabellón auricular, que es toda esta área, con lo cual yo todavía no tengo en claro por dónde ingresó, ¿sí? Menciona que la trayectoria es ascendente, pero no menciona si es de hacia adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, que es otro elemento que nosotros consideramos. Con lo cual, la verdad es que muchas valoraciones no podemos hacer con lo que tenemos ahí. Sería bueno ver la autopsia. Que es compatible, es cierto, no es lo común, no es lo usual. Generalmente tenés menos grado de la inclinación en lo que yo he visto de autopsias de la trayectoria, pero como el 22 es un proyectil que tiene poca masa y que por ahí adentro de la masa encefálica sufre movimiento, tampoco podemos hacer muchas aseveraciones al respecto porque no es que tenemos un orificio de entrada y de salida donde la trayectoria es más fija. Respecto a los restos de floración, yo les digo, el problema que tenemos grande es que no hay estadísticas. No tenemos estadísticas en casi nada en Argentina, ¿no? Y nosotros, para hacer una valoración respecto a si el resto de floración era posible encontrarlo o no, nos tenemos que basar en estadísticas. ¿Qué tenemos? Estudios científicos hechos
Tenemos un estudio hecho por Vincent Di Maio y su equipo, no sé, en nuestra área es muy conocido en patología forense Vincent Di Maio, pero siempre hay que pensar que es un estudio en Estados Unidos donde las armas son otras, la munición es otra y las condiciones son otras. Ahí analizaron 105 casos de suicidio y un 50% no encontraron resto de deflagración. Pero de esos 105 casos solamente 5 son de 22, porque usualmente no se usa la 22 y menos una Versa, que es un arma, sin decirlo obviamente, sin criticar a la empresa o algo, pero es un arma de bajo costo que no es tan común que lo usen los norteamericanos, ¿sí? Y en la práctica usual, los que dispararon, yo en mi caso he disparado con Versa, es un arma que tiene un cierre un poco que te deja resto de deflagración normalmente, con lo cual lo ideal sería, ya que quedaron 4 municiones, hacer prueba de disparo con esas municiones que estuvieron en las mismas condiciones teóricamente, porque las probé el mismo sujeto. Porque, licenciada, acá lo que hay que aclarar, que no se volvió a disparar el arma. No, todavía no. Se hizo una nueva prueba disparando el arma que había utilizado, que habría utilizado el fiscal Nisman. Igualmente está previsto hacerla la prueba, Gustavo. Está bien, pero es importante aclarar que esto no se hizo, porque hubo una confusión cuando se hizo lo de Salta. En Salta se hizo, digamos, un barrido electrónico en base a los elementos que se encontró en la mano. Igualmente, teóricamente, para poder identificar el proyectil, los peritos han tenido que disparar con la misma munición y el mismo arma para hacer distancia de disparo. Teóricamente, si pidió la fiscal punto de distancia de disparo a los peritos balísticos, hacen 3 disparos de prueba. Y para poder llegar a la compatibilidad se dispara con munición o que tenga la federal en su arsenal, o la munición secuestrada se dispara en un recuperador, que es como un tanque de agua, y de ahí obtenemos el proyectil para poder comparar. Ahora, doctora, más allá de la trayectoria de la bala y esto que es indudable, hay que ponerle atención. ¿Qué ocurre con el tema de la deflagración y de la presencia de pólvora, en este caso la ausencia de pólvora en la mano? ¿Es habitual que esto ocurra, es decir, que se utilice un arma y que no quede en registro? Como les decía, lo que tenemos para referencia es un trabajo estadounidense. Acá no hacen nada al respecto, entonces estamos un poco en aguas. La verdad es que tienen poco como para que opinemos, pues 5 casos, 2 dieron positivo, 3 dieron negativo. Imagínate que estadísticamente la dispersión, un proyectil más te cambia un 33% el resultado, entonces no podés hablar con eso. Ahora, yo me pregunto si lo que ha dicho la fiscal, ¿no? Siempre nos atenemos al expediente. Se ha dicho que el arma, que la cápsula encontrada corresponde al arma y estaba allí utilizada. ¿Por qué ¿por qué hay duda? ¿Qué es lo que puede despertar dudas? Teóricamente el proyectil, si lo recuperaron de la masa encefálica y eso se hizo el cotejo y no se deformó masivamente, hay que pensar que no sé si es de plomo o si tiene algún tipo de recubrimiento. Si hicieron el cotejo, el proyectil es difícil de... Si la cadena de custodia se siguió, no hay discusiones. La vaina lo mismo, pero también hay que pensar que internacionalmente ya la técnica de identificación es por compatibilidad y ya no por identificación certera, ¿sí? La tendencia de la Asociación Internacional de Identificación es diferente ya. Pero sí, no debería haber cuestión. Doctora Camaño, a ver, a usted, de la lectura y de los peritajes, de lo que se conoce, ¿tiene alguna duda respecto al tema del proyectil, el arma, el disparo? No, la única duda es el trayecto que hace la bala, el proyectil, ¿por qué no camina? Tal vez es porque es poca la distancia, esa podría llegar a ser una respuesta, pero tal vez podrías decirme por qué no camina siendo una 22, que se la conoce como justamente un proyectil que va por todos lados y que habitualmente no mata tampoco, ¿no? Claro, es un arma que tiene poca pólvora, no sé si alguna vez vieron un 22, es un proyectil muy chiquito, con lo cual tiene poca energía. La energía que transmite energía es igual a masa por velocidad, tiene poca velocidad de salida y además tiene poca masa, entonces... Por eso es importante si impactó, por ejemplo, en el parietal o en el temporal, porque son huesos, el parietal es mucho más denso, entonces es más difícil que atraviese ese hueso y no se deforme completamente o que incluso llegue a lograr atravesarlo, ¿sí? Hay casos de supervivencia o de que circunvila, o sea, impacta y al no ser el ángulo bien recto se desvía y va para arriba y no llega a atravesar la plana, ¿no? O sea, a ver, ya vamos a seguir con esto. Vamos al móvil de Minuto 1, que está nuestro colega Luis Rusconi, con un colega que sigue el tema y que sabe también mucho de todo lo que estamos hablando. Luis, buenas noches.
¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas noches. Estamos junto a Raúl Colman, periodista de Página 12, quien ya lo está escuchando, Gustavo. Bueno, Hola, Tuni, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estás? noches. Hola a todos. ¿Cómo van? Gracias, Tuni. Muy bien. Estás un alto en tu por favor. laburo, cerrando mañana para las notas para Página 12. Pero nos interesaba también hablar con vos, Tuni, porque vinís siguiendo no solamente el caso Nisman, sino toda la causa AMIA desde su inicio. Y estamos, Tuni, hablando acá con los invitados. Está la fiscal Camaño, está la licenciada Olga Fernández Chávez, que es perito balística, a quien conocés vos también, algunos colegas. Pero, primero, ¿hay algún informe reservado de la autopsia de Nisman que solo conocen algunos pocos y el resto no? Que conozcamos no, que conozcamos no. El único informe que existe por ahora es este que dice que no hubo presencia de terceras personas en la muerte del doctor Nisman, es decir, que él mismo se disparó. Me parece que lo que hay que esperar es la toxicología del miércoles, como decía Mauro, porque la única hipótesis alternativa, y es una hipótesis difícil igual de encajar en la situación, es que lo hayan tenido dormido, porque acercarse a 1 centímetro, si él no hubiera querido, requería de él estar dormido. Hay que ver si había algún fármaco o una cantidad de sedantes que lo hubieran dormido, si alguien le suministró eso para después mover el cuerpo, agarrarle con la mano, hacerle disparar, todo esto que parece ciencia ficción, pero hay que chequearlo igual, ¿no? ¿Qué tal, Tuni? Cuando hablamos sobre la existencia del examen que se hizo sobre el cuerpo, el no aparecer ningún tipo de lesión de autodefensa, ni existir algún rastro de que pudo haber sido trasladado, nos hace suponer que el lugar donde se produjo el hecho fue el baño, ¿no? Sin duda, Mauro. A ver, las razones de todas maneras, la autopsia, las razones que da por las cuales no hubo acción de otra persona, sino disparo del propio Nisman, es la cercanía del disparo. Segundo, lo que vos decías antes, no tiene lesiones de ningún tipo. Tercero, que se produce una rigidez cadavérica muy propio de ese disparo tan cercano. No es como en las películas que se suelta el arma, que se afloja de entrada del cuerpo, sino que eso produce una rigidez y por eso el dedo aparece como gatillando. O sea, esos 3 elementos, y para nosotros periodistas, que no somos médicos ni especialistas, yo agregaría otro elemento, que el fiscal Nisman buscó el arma, trató de conseguir el arma, a través de Diego Lagomarsino, pero también de un custodio, a través del custodio, claro. Benítez. Este no es un dato menor, me parece, para el análisis, ¿no? Tuni, que se lo haya pedido a un custodio primero, a Lagomarsino después, la búsqueda de un arma, ¿no? Y para mí no es un dato menor, como vos decís justamente. Es más, si entráramos en la ciencia ficción, un sicario difícilmente confiaría en un arma vieja, claro, de otro, que el propio Lagomarsino decía que no sabía si iba a funcionar o no iba a funcionar. O sea, me parece que es un dato adicional, y el otro dato adicional que no es parte de la autopsia, pese a que el doctor Raffo dice que siempre están muy relacionados, es que no se ve tampoco ningún elemento de lucha en el baño, de arrastre, de desorden. No hay nada de todo eso, ¿no? Ahora, en Tuni, a vos, que venís siguiendo día a día la causa, que estás metido en el expediente, ¿te despierta algún tipo de sospecha la pericia balística, el tema del arma, la zona del disparo, o te cierra, digamos, lo que escuchaste y lo que analizaste? Obviamente que no estaríamos hablando de todo esto si la pericia del barrido electrónico hubiera dado restos del fulminante, ¿no? Ya, claro, cerraría todo bastante. Al no darla te deja abierta una pequeña duda, aunque como decía la licenciada, podía no dar positivo, y lo decían los licenciados antes de hacerse la pericia, no después. Claro. Ellos ya preveían. El segundo elemento es el lugar del disparo, pero la verdad, aunque es atípico, hay casos sin ninguna duda.
hay que esperar la toxicología para Es decir, que la definirse un poco toxicológica, más. ¿qué es lo que es una pericia importante, no? Es una pericia importante. Yo, por lo que sé, el grupo de peritos que trabaja con Sandra Arroyo Salgado sí da por convalidada la distancia del disparo. Ajá. Lo que dicen es que el lugar, como se decía antes, que el lugar es atípico, que el lugar acá, 2 centímetros por arriba de la oreja, es atípico. Entonces, que eso les plantea cierta... Está bien, Yo creo Tuni, que no pero hay siempre dudas. hablamos que, y lo hemos discutido también acá, y lo han dicho los expertos, que no hay un protocolo del suicida que indique que el arma debe apoyar, Por supuesto. ¿no? Por supuesto. No, desde ya. Pero bueno, la política se mete en todo esto. Bueno, lamentablemente, claro. La política... Claro. Primero hay una cosa natural, que es que en general las familias de las personas que se piensa que se pueden haber suicidado, les cuesta mucho admitir esto del suicida. No es este caso solo, es en el mundo las familias no son muy resistentes. Lo vimos en el caso de Mariano Benedit, no sé si recordás, seguramente sí. Gustavo, bueno, acordate hace la poco, familia Tuni, en decía... diciembre, lo del financista Benedit. Bueno, exactamente, ese caso. eso, que toda la familia y los Mariano amigos que Benedit. decían, imposible, un canto a la vida, pobre, pero se terminó pegando un tiro, ¿no? Efectivamente. Bueno, pasa en el mundo entero, ¿eh? Esto no es un fenómeno aquí. Y bueno, y encima se mete la política. ¿Eh? Por ejemplo, tengo entendido que mañana el abogado de Diego Lagomarsino va a pedir que declare el general Milani. ¿Milani? O sea, ¿Qué tiene que ¿y ver por Milani qué? con la causa? Y bueno, porque como tiene un aparato de inteligencia que declare, están todas estas cosas como metiéndose. Bueno, eso habla también de creo la que todo pericia, de Matías Rusconi, que es muy avesado en el arte de embarrar el territorio, ¿no? Eso Bueno, se lo conoce. decía el otro día Mónica Bueno. Cuñarro acá. Mónica Cuñarro muy lo dijo, es un abogado que todos conocemos, que es muy hábil, contratado, pero que va a tratar de estirar los plazos, de embarrar la cancha, porque en esto, Tuni, que vos decides, que se mete la política, muchos van a querer que esta causa dure hasta octubre, ¿no? Bueno, es que también hay que ver si la fiscal Fein puede diagnosticar. Hoy tenemos muerte dudosa, Claro. ¿no es cierto? Ella debería poder volcar esto hacia uno u otro lado. A mí me cuentan que hay casos, pero esto podrías preguntarle a la doctora Camaño, en que quedan como muertes dudosas mucho tiempo, porque está la duda y me da la impresión que aquí va a haber mucho debate A ver, sobre este tema. ya te lo responde, a ver esto. La verdad que no hay muchos casos de muerte dudosa que yo conozca. La realidad es que o es un suicidio o es un homicidio. Y este caso, si ahora van a tener ya el resto de los informes periciales, ya debería tener un diagnóstico la doctora Fein, como para poder decir, todos pensamos, o por lo menos una gran parte pensamos que es o que fue un suicidio. Yo coincido con eso. Una casa solo, adentro de un baño, bueno, más todo lo que dijiste vos recién, me da toda la sensación de que fue un suicidio. Ella está profundizando la investigación para estar muy segura y que nadie le diga, pero no investigó tal cosa, entonces esto podría llevarnos a un homicidio. Bueno, pero esto ya supongo que entre esta semana, o sea que antes de fin de mes, ya deberíamos tener una respuesta. Cristina, hay un elemento, y tú ni todos, ¿no? Porque me parece que hay un elemento que, como bien señalaba Colman recién, es el elemento político. Para la fiscal salir a dictaminar que se trató de un suicidio, muy probablemente, o por lo menos hacerlo ahora, con todos los elementos aún teniéndolos, puede significar, lo decía Santiago O'Donnell bueno, a ver, en su no columna... solamente, Mauro, disculpame, no solamente el elemento político, sino el elemento de la presión mediática de algunos sectores que van a buscar, acompañado de los mismos sectores políticos. Ahora, ¿a qué nos atenemos? La justicia, este es un punto importantísimo, tú ni a la doctora Camaño. La justicia
va a dictaminar en base a lo que tiene y en base a lo que la justicia y los elementos, o en base a la presión mediática o política? Qué linda pregunta. Muy difícil saber, Gustavo. Es decir, bueno, a mí estaríamos en problemas. Estaríamos en problemas si la justicia. Desde ya. Estaríamos en problemas si la justicia, por presión mediática de algunos grupos o presión política de algún sector opositor o del oficialismo, tuerce la investigación o le tiene miedo. O le tiene miedo. El otro día lo decía el doctor Rívolo. El doctor Rívolo le dijo: señores, dejemos a la fiscal y a la jueza y acatemos lo que la fiscal y la jueza definen. Ahora, sería tremendo si le tienen miedo a cierta presión mediática o cierta presión política. Gustavo, el fiscal general, el doctor Sainz, dijo prácticamente que esto era un homicidio, que era tirarle el cuerpo, que era volver a las épocas en que se tiraban cuerpos. El fiscal Stornelli dijo: puede haber otros casos. Estamos, digamos, hay como instalado también yo diría, un ambiente político en el cual hay todo un sector que dice: esto es un homicidio, esto es un magnicidio. Hay una presión. Donde la verdad jurídica no pareciera. Sí, pero a ver, ¿no? Pero sería Igual tremendo. El doctor Rívolo dice eso y convoca una marcha de justicia por Nisman. O sea, hay una contradicción flagrante. O sea, por un lado dice: dejen trabajar a la fiscal, así puede, tranquilamente. Y por el otro lado convoca una marcha de justicia. Bueno, Entonces, han aclarado los fiscales que no es por pidiendo justicia, han aclarado ahora. Bueno, ¿A usted le queda alguna duda? Sí, me quedan todas las dudas, desde el momento que va el secretario general de los trabajadores judiciales. Piumato es una marcha primero política, porque sabemos que está en contra del gobierno y está convocando con ellos. Bueno, el sábado, Tuni, yo no sé, a los colegas acá, no sé si le hicieron la contratapa del diario Perfil, donde Jorge Fontevecchia realmente pide que haya una autocrítica, una marcha de autocrítica también de la justicia, y habla de la presión política de la diputada Bullrich y de la diputada Alonso sobre la figura del fiscal Nisman. Lo dice Jorge Fontevecchia. Más de 20 en llamados. Perfil, digo, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, desde que él presentó esa denuncia, que es otra cosa que en algún momento el doctor Rafecas tendrá que estudiar, por qué volvió tan rápido de ese viaje de Europa, por qué presentó de forma tan desprolija esa denuncia sin aportar las pruebas, a tal punto que fue rechazado a habilitar la feria, siendo que el tema era de por sí importantísimo y sin embargo fue rechazado a habilitar la feria. ¿Por qué da toda la impresión de no tener jurisprudencia, de no estar terminado el trabajo? Entonces ahí va a haber que estudiar un poco todo lo que el trasfondo de lo que ocurrió, ¿no? Ahora, fíjate, y tenemos una información justo, en realidad una placa preparada para contar esto que vos estabas planteando, Tuni, porque si bien acá, en este punto del regreso de Nisman, hay una verdad jurídica probada en el expediente, y que es que, según reportó la empresa aérea en la que Nisman había sacado el pasaje, él tenía ya previsto regresar, porque el pasaje estaba fechado para el regreso el 12 de enero. Hay al menos, y fíjate la placa, Gustavo, hay al menos 3 elementos que no es que contradigan esto, que es un dato objetivo, sino que plantean la duda de si Nisman realmente a su entorno familiar y personal le había dicho la verdad respecto de su regreso. Uno de ellos tiene que ver con los mensajes de WhatsApp que él se formuló, por un lado con un colega nuestro, Fernando Oz. Fue clarito. El 10 de enero, ¿recordá? El 10 de enero, ¿no? El 10 de enero intercambiando mensajes con Nisman en Europa, Fernando aquí, y hablando sobre las presiones que Nisman tenía. Él le dice: ¿y cuándo volvés? Y él le dice: el 23. Igual hasta después del 23 no te preocupes porque no vuelvo. Exactamente. Le pone textual. Cuando Nisman le comenta a Fernando Oz que estaba pensando en renunciar o dejar la causa. Exactamente, ni más ni menos. Hay después una serie de WhatsApp que el propio Nisman mantiene con su ex esposa, con la doctora Sandra Arroyo Salgado, en donde queda claro, creo que los tenemos también por ahí, Charlie, queda claro perfectamente
cuál era la relación en el tema del regreso de Nisman y la opinión que tenía su exmujer, la madre de sus 2 hijas al respecto. Porque indudablemente, y ahí lo vemos, ella le dice, está claro que mis prioridades están en otro lugar. Él le estaba diciendo justamente que iba a salir en la tapa de la revista Noticias. Iba a salir en la tapa de la revista Noticias. Para vos, lo más importante es la puja de poder y salir en diarios, revistas y televisión. Te felicito por haber conseguido lo que querías. Mientras que Nisman le dice, ya te lo explicaré personalmente, no podía no hacerlo. Te mandé copia de los pasajes, volví en 4 días y seguía todo igual. Vos no lo aceptaste. Esto es, él había decidido, y no le había comunicado indudablemente a su exmujer y a la madre de su hija, volver y regresar en 4 días, como para que pasara inadvertida su presencia prácticamente en Buenos Aires. Claro. Ahora hay un tercer elemento que está por fuera de los WhatsApp y que también consta en la causa, y que es la declaración de la mucama del edificio del E-Park, que ella dice que inicialmente estaba previsto que ella regresara a trabajar el día que el fiscal volvía, y era el 23. El 23, ahí coincide lo de Fernando Oz con la mucama. Y que la llamaron para decirle volvé el 12 porque se adelantó el regreso. O sea, el pasaje es cierto que estaba para el 12, pero indudablemente Nisman había mantenido esa información al margen de su entorno directo. ¿Esto, Tuni, qué tipo de importancia puede tener? A mí me parece que la lógica de eso es que Nisman pensaba que lo iban a sacar de la fiscalía. Alguien se lo metió en la cabeza. Me parece que el argumento que dan en la procuración es sólido, que los cambios se hicieron en diciembre y que no iba a haber más cambios en febrero. Pero alguien le metió eso en la cabeza y entonces decidió volver y presentar una denuncia explosiva que de alguna forma bloquee que lo saquen de parte de la causa AMIA, no de todo, porque los familiares, pese a la imagen que hoy se traza, los familiares insistían mucho en que él debía salir de la causa AMIA, de que él había sido parte del equipo que había cometido graves irregularidades al principio. Entonces, me parece que él vuelve para presentar una denuncia así de mucho ruido, hecho muy a las atropelladas, en mi opinión, muy, pero muy a las atropelladas. Ustedes ven hoy que ustedes tienen a Arlanian, a Moreno Campo desde ayer, a Julio Mayer y a Zaffaroni, todos diciendo, ¿y cuál es la denuncia esta? ¿En qué consiste? ¿Dónde está la imputación? No, y recordemos que el propio diario La Nación, ¿te acordás, Tuni? Hace 2 semanas publicó un artículo donde decía que los principales juristas de la Argentina sostenían que iba a ser difícil probar. Ahora, también acá volvemos, este punto es interesante lo que vos planteas, Tuni, porque acá volvemos. ¿Qué tipo de acción va a tener el juez de la causa frente a la presión mediática o de sectores opositores para que sigan? ¿Qué tipo de libertad de acción va a tener el juez de la causa para actuar en libertad y no de esa presión mediática y política que ya le están metiendo? Y bueno, la verdad que el único que puede contestar esa pregunta es el doctor Rafecas, que vuelve el miércoles y que a partir de ahí en una semana debería decidir si, como le dijo Arlanian hace 2 días, debería desestimar esta denuncia o si va a ordenar medidas. Hay una presión mediática y política muy grande a que digamos, y acá yo quiero recordar, la causa. Porque sería muy interesante que el doctor Rafecas, que actuó en forma impecable en la causa de la investigación de los sobornos del Senado de la Nación, hay sectores de la política, sobre todo del radicalismo, que lo tienen en la mira, que han pedido frente al Consejo de la Magistratura su ¿cómo es que se dice? Recusación. Apartamiento. Destitución. Su destitución. Sí. Sectores sobre todo del radicalismo en el Consejo de la Magistratura. Tengamos también esto en cuenta, ¿no? Porque a sectores políticos no le gustó lo que el juez Rafecas, en forma impecable, y el único juez de la causa soborno que se animó a meterse
y a actuar en profundidad en una causa que nadie, ¿te acordás tú ni los presentes? ¿Te acordás que todos le hacían ole y la pasaban y ascendían y se iban y renunciaban y nadie la... ¿no? Y encima eso se la quisieron cobrar con denuncias en el Consejo de la Magistratura. También el oficialismo se comportó mal con él. Sí, es verdad. En la causa de Vudú. De Vudú, bueno, con la denuncia de Vudú. Sí, pero igual hay que tener en cuenta él cometió que algunas irregularidades muy pequeñas, que eran unos mensajes de texto, intercambiar mensajes de texto, pero sí, que todo el mundo no dijo que no pasaba de una advertencia o de un tipo de sumario. Exactamente, ¿no? Tal cual. ¿Doctora? Tal cual. No, que hay que tener también en cuenta que el fiscal requirió. O sea, que él no tampoco está tan libre. O sea, él va a tener que cumplir algunas medidas. No es que recibe la causa y dice, bueno, yo desestimo. Más allá de que sea impecable. ¿Al fiscal Polichita? Claro, Polichita hizo un requerimiento. La semana pasada. Pero hay un dato que me parece clave en esto, porque en ese requerimiento él también está disponiendo una suspensión del pedido indagatorio a la presidenta. O sea, eso no es menor. Indudablemente él pide medidas de prueba porque entiende que con las que hay no son suficientes. Y además se basa en Nisman todo el tiempo. Bueno, tal como dijo, y uno no hace eso cuando hace un requerimiento. Uno requiere y dice, le imputo a tal persona tal cosa. Bueno, no dice, ahí, como dice el otro. Bueno, pero fue bueno también, y vuelvo y marco esto porque no es un diario justamente que esté ligado al oficialismo, ¿no? Perfil el sábado, ¿qué puso en el título? In memoriam. Me parece que fue el título realmente justo, ¿no? Para lo que hizo el fiscal Policita. Pero, perdón, ¿no? A ver, para la fiscal Camaño, lo que hizo Polichita no es algo que era esperable que ocurriera a manos de algún fiscal. Totalmente, digo, eso, políticamente correcto. Porque eso no tiene que ver en sí con la denuncia. Tal vez no era una denuncia la anónima. Lees y no te parece, la tendría que haber desestimado. Pero eso hubiese generado un escándalo tan frente grande. A la presión mediática. Frente a la presión que lo que hizo fue, tampoco le pareció que era para indagar. Claro. Entonces, ¿qué hizo? Fue por el camino del medio. Dijo, bueno, pido pruebas, voy armando, entonces... Y se lo pasó al juez pidiéndole un montón de cosas. No, porque el oficialismo también lo trató a Polichita como parte de esa especie de golpe blando del que ahora se habla por una marcha que está convocada pasado mañana. Aparentemente la denuncia da para desestimar, pero nadie iba a desestimar porque iba a ser un escándalo mediático. Van a decir que a Polichita la compraron, le pagaron, cualquier cosa. Hay denuncias anónimas que han prosperado mucho más de lo que esta prosperó, recién está empezando. Esta recién empieza. Por eso, era obvio que algún fiscal... Algo, bueno, podía no haber requerido, podía haber desestimado. Sin embargo, requirió. Más light que la denuncia de Nisman, pero finalmente requirió. Bueno, ahora vamos a ver cuando la reciba el doctor Rafecas y empieza a pedir las pruebas qué puede resolver él, ¿no? No, además ahí me parece que hay una serie de pedidos, Tuni, Mauro, de algo que justamente en la causa sobornos el doctor Rafecas usó mucho, que son los llamados telefónicos, la ubicación de la celda, las personas, los cruces, ¿no? ¿Sabe? Lo que sucede es lo siguiente, que en la causa de los sobornos vos necesitabas saber si un celular estuvo en la CIDE y después fue al departamento del senador Cantarero. Cantarero, exacto. Ahora, que Delía haya estado en la Casa de Gobierno, en general va a coincidir siempre con actos. ¿Y qué conclusión se puede sacar de eso? Se va a sacar muy poca conclusión de eso. Claro. Entonces, creo que es una situación bastante diferente, pero... Bueno, me parece que si hay que investigar, hay que investigar y punto. Tuni, me parece un elemento claro es si realmente hay material dentro de todo lo que Nisman pidió o tenía como para considerar que esto es real, es una cosa. Ahora, si esto configura o no un delito, me parece que es otro plano de discusión, porque estoy de acuerdo. Perfectamente vos podés determinar que las reuniones existieron, perfectamente se puede colegir que... ¿Cuál sería el delito? Bueno, ¿cuál sería el delito? Exactamente. Exactamente, tiene razón Mauro. Efectivamente, doctora tiene Camaño, razón ¿cuál sería Mauro. el delito? Tráfico de influencias podría ser, claro, pero no es el que está imputando Nisman. Pero no es el que está imputando.
También yo puedo, me suena del teléfono y digo, uy, perdón, es la presidenta. Pero sobre ¿Qué saben con quién estoy hablando? Claro, sobre la presidenta dicen que no hay escuchas tampoco. No, por eso. Está bien, pero por eso, justamente por eso es más sano hacer la investigación que no hacerla. Perfecto. Por eso el escándalo no es solamente por la presión mediática, el escándalo es porque hay una denuncia contra la presidenta que recorrió el mundo, hay una muerte de un fiscal que tiene en vilo al país y la investigación tiene que hacerse. Está bueno, por eso digo que fue políticamente correcto hacerlo. Que lo que digo es que ahora, si no le daba la prueba también podía haber desestimado. ¿Y jurídicamente no? Y según, no sé, no la leí en su profundidad. La discusión me parece de... Ahora me cuesta entender, Gustavo, me cuesta entender lo siguiente. El doctor Nisman dice, y acá hubo un acuerdo para levantar las señales, las alertas rojas en las órdenes de captura de los iraníes. Eso no ocurrió. Claro. La verdad, no ocurrió. Entonces, y además el encargado, el secretario general de Interpol, dice que es falso, que nunca se intentó. Y además está la documentación cuando el canciller Timmermans le manda el texto firmado con Irán, le dice en una carta adjunta, le dice 2 veces. Una, mire que esto no cambia el estatus de las alertas rojas, de las detenciones. Claro. Y segundo, le dice, mire que solo las alertas rojas pueden ser modificadas por el juez. Y después de eso, los dos coinciden, lo dice Ronald Noble y lo dice el canciller Timmermans, que Timmermans le pide que por escrito Interpol responda a eso. Interpol responde a eso y dice, las alertas rojas no se cambian y solo pueden ser cambiadas por el juez. O sea, se plantea un hecho inexistente. Bueno, sin ir más lejos... El fundamento de ese hecho inexistente es que la Argentina quería cambiar petróleo por granos, otra cosa que no ocurrió, inexistente. Entonces, es como estos temas los que apunta Mauro. Bueno, el jueves, sin ir más lejos, Canicova Corral reiteró que que ellos nunca, en ningún momento, nadie le habían pedido por el tema de los alertas rojas. El juez de la causa, ¿no? Toda la documentación que Tuni señala fue la que el viernes presentó la Procuración del Tesoro. La Procuración del Tesoro. Está en la página, o sea, hoy estuve repasándola, está en la página web, está hecha pública en la página web de la Procuración. Hay un dato más, Tuni. El memorándum que parecía ser el objeto, digamos, endemoniado de esta cuestión, más allá de los cuestionamientos políticos que muchos sectores le hicieron y que incluso lo hemos charlado en algún momento, en otra oportunidad, Tuni, también nosotros desde este lugar hemos cuestionado periodísticamente algo de ese contenido. El memorándum finalmente no se sustanció porque el propio Estado iraní no hizo lugar y la Corte Suprema de Justicia de la Argentina lo declaró inconstitucional. O sea que ni siquiera habría objeto allí, ¿no? Sin duda. Creo haber leído que en los últimos días la oposición pidió una comisión para investigar la muerte del doctor Nisman. Sin embargo, les parece un delito la comisión de la verdad planteada en el memorándum, que como dice Mauro, nosotros siempre pensamos que ese memorándum no iba a andar porque los iraníes no lo iban a querer finalmente, cosa que creo que ocurrió. Pero, insisto, la Comisión de la Verdad además no iba a poder imponerle nada ni al fiscal ni al juez desde ya, era solo, iba a poder dar opinión, puede ser inconstitucional sin ninguna duda, qué sé yo, hay opiniones distintas sobre el tema, a Canicova Corral le pareció que era abstracto considerarlo inconstitucional y a la Cámara le pareció inconstitucional, pero insisto, en todo caso, que sea un delito el memorándum, eso me impresiona un poco y además debería extenderse a los diputados Ahora, y senadores. Tuni, ¿por qué la voy a sumar acá a Sonia Budassi, que es colega de la revista Anfibia, que han hecho un trabajo también del rompecabezas Nisman, ¿no? Pero, muy bueno. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Por qué, antes te pregunto, Tuni, para no irme del tema, ¿por qué Canicova Corral tiene tan poca presencia en todo esto? Porque él es el juez de la causa, juez natural. Hoy en día porque está de licencia, esa es la realidad. Después de que Nisman, ¿recuerdan ustedes que Nisman presentó esto el miércoles? Sí.
un miércoles. El viernes el doctor Canicova Corral dijo la frase siguiente: es una denuncia que no tiene sustento en pruebas. Eso es frase de él. Sí, sí. Tiene escaso o nulo valor probatorio. Y después de eso se fue de vacaciones. Se fue de licencia. Recuerden que estábamos, él se quedó la mitad del mes pasado de turno y después entró de licencia. Sonia, bien ustedes han titulado la nota El rompecabezas Nisman, ¿no? Sí, la verdad porque todo lo que estamos hablando es tratar de armar un rompecabezas, ¿no? Sí, y en medio de tanto dato de criminalística y dato duro jurídico que viene muy bien, quería contar un poco cómo surge nuestro enfoque. Tenemos suerte de ser una revista vinculada a una universidad y siempre ante datos tan conmocionantes como la muerte del fiscal tratamos de tener temple como para ver qué sucede debajo de eso. Y en este caso, una cuestión que nos sorprendió y en la que tratamos de profundizar fue la vinculación que es histórica y ya está naturalizada entre servicios de inteligencia y ciertos sectores de la justicia federal. Y en el medio de todo eso, la trayectoria laboral, profesional y hasta personal de Nisman. Y bueno, consultamos realmente muchísimas fuentes y para hacértelo rápido, si querés después te lo detallo, hay muchas personas que lo vinculaban no solo con Estiuso en cuanto a herramienta legal de la investigación, sino un poco más profundamente. Y por otro lado, lo que llegamos a ver es algo que se venía comentando. Bueno, lo de Estiuso se sabía, él mismo lo admitió. La semana pasada incluso vimos acá, a través del trabajo periodístico que hizo, lo mostrábamos con Mauro, ¿te acordás, Mauro? El canal América TV de Miami, que hizo un programa el jueves a la noche, donde había declaraciones del propio Nisman hablando maravillas de Estiuso y una defensa acérrima del trabajo de Estiuso al lado de él. Sí, incluso el fiscal muchas veces se distanciaba en su discurso público ante los medios. Decía, bueno, Estiuso me presenta determinada información, yo evalúo qué es judiciable y qué no. En general, muy poco era lo judiciable. Pero al mismo tiempo, indagando, te digo, estuvimos con más de 30 fuentes de la justicia federal y otras tantas de afuera que lo conocían desde otro lado. Y hay 3 fiscales federales, por ejemplo, que lo han vinculado a servicios de afuera, como por ejemplo la CIA. Un fiscal, de hecho, nos comentó que él estuvo junto a Servini de Cubría y a Nisman en un congreso patrocinado por la CIA el año Bueno, esa es la pasado. denuncia, ahora ya está acá el doctor Lavaqué, que va a ampliar esta semana la denuncia, y es la denuncia que hizo el año pasado, así que enseguida lo vamos y va a profundizar esta semana. Bueno, Sonia, está claro esto, a partir de los cables que publica Santiago O'Donnell en Argenleaks muestran claramente cuál era la vinculación de Nisman con el Departamento de Estado norteamericano. Exactamente, y lo que suelen decir todas estas fuentes, que muchas a mí nos han contado y lo publicamos, ha ido gente de los servicios en un evento social, por ejemplo, y les ha dicho, bueno, ¿qué harías vos si yo te doy tal información con respecto a determinado funcionario? Y hay gente que dice, bueno, ahí no hay que dar una respuesta ambigua, hay que decir directamente, no voy a hacer ningún tema. No entro en eso, claro. Claro. Y otros que, digamos, dicen que sí. Digamos que hay un status quo y una atmósfera en varias partes de Comodoro Pi, también con el tema Nisman. A mí lo que me sorprendió de la investigación que hicieron ustedes en Anfibia, quizás vicio profesional, pero es el presupuesto independiente que manejaban, autónomo, que manejaba la unidad Fiscalamia. No recuerdo si eran 40 35, millones, creo. 40 millones de pesos por año. ¿Cuál era? A ver, acá lo tengo, pero... Porque lo que me preocupa es, a ver, ahora que nosotros hicimos mucho hincapié en las últimas semanas sobre la reforma de la ley de inteligencia, la barbaridad del hecho de que los servicios de inteligencia insuman casi 7 millones de pesos por día en la Argentina, no solamente contando la CIDE, sino también los que siguen intactos después de esta reforma, especialmente los de Milán y los de las Fuerzas Armadas. Pero acá también hay un agujero financiero inexplicable en esa relación. Tremendo, y también esto se vincula con la soledad de Nisman, y ahí si uno lo piensa racionalmente también, al estar más solo y más aislado, digamos, ya había perdido roce con otros fiscales y con otros jueces de Comodoro Pi, que muchos de ellos envidiaban esta autonomía que tenía esta fiscalía y en la que el mismo sistema institucional de esta fiscalía
lo iba aislando, además de que se dice que él, lo dijo mucha gente, no delegaba, sino que repartía información entre distintos secretarios que siempre estaban en un rango inferior a él. Como Lagomarsino. Exactamente. Por eso explica que también que Lagomarsino puede haber ganado la guita que ganaba. Claro. ¿no? Como Lagomarsino, como Rabinovich. Claro. Sí, Que bueno, fueron dados de baja ahora. Hay también, de esas 10 personas contratadas, 2 son varones, que son quienes mencionaron ustedes, y hay 8 mujeres que no se sabe todavía qué rol tenían. Una sabe que es licenciada en nutrición, que ganaba 28.780, Marina Petis, por ejemplo, María Victoria Buigo, 17.700 pesos, era como de las que menos ganaban. Digamos, hay mucha información importante que todavía... El presupuesto 2015, acá está en la nota, 31 millones de pesos. Sí. Estaban previstos para... Por eso dijo la semana pasada la doctora, cuando la entrevistábamos a la mañana en Radio del Plata, que si se hubiera tomado la causa, lo primero que hacía era una auditoría sobre los fondos de la Fiscalía, ¿no? Sí, ¿Doctora? una auditoría contable y también jurídica para saber qué hizo los últimos 10 años, o sea, todo el tiempo que estuvo a cargo de la Fiscalía el doctor Nisman, en qué avanzó en la causa AMIA y por el otro lado en qué gastó tanto dinero. Tuni, te estamos despidiendo, pero la última, ¿qué puede aportar Estiuso que declara esta semana? Y yo no confío mucho en el testimonio de Estiuso, la verdad. Primero porque nadie sabe, Nisman lo llamó a él 3 veces, ¿no es cierto? El viernes 17, el día antes, digamos, sí, entre el viernes y el sábado. Sí. Y nadie sabe en qué consistió ese diálogo, ni lo vamos a saber porque no están las escuchas. Hay una empleada de la Fiscalía que dice que le habían prometido más escuchas para respaldar su denuncia. ¿Y eso es lo que tal vez él buscaba y le pedía a Estiuso? Y bueno, puede ser eso, pero no lo vamos... Es difícil saberlo, sí, Gustavo, sí, porque no vamos a tener las escuchas. Lo que sí da la impresión es que todas estas escuchas son muy débiles. Entonces, que es probable que él le haya insistido en que le den más elementos, y además él pensaba que el lunes él podía hacer un paseo por el Congreso de la mano de la oposición, y el Frente para la Victoria dijo, no, nosotros vamos, y además queremos que se televise. Entonces para él era fuerte ir al Congreso. La propia Patricia Bullrich dice que estaba preocupado sobre si le iba a preguntar la gente del Frente para la Victoria, ¿no? Así que esas 3 llamadas nosotros no creo que sepamos, la verdad, nunca. Bueno. Pero es muy probable que le haya pedido elementos como para respaldar la denuncia. Tuni, muchas gracias, Tuni, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. No, gracias. Tuni Coleman, colega, periodista de Página 12, Radio del Plata. Doctor Lavaqué, lo hemos dejado para que... Me ha dejado descansar. Bueno, pero usted va a ampliar, ha dicho el próximo miércoles, las denuncias, va a pedir una reunión con los nuevos fiscales de la causa AMIA. Por lo pronto estoy preparando un informe para ellos, con el ánimo de colaborar, porque la causa tiene, alguna vez lo he dicho, aproximadamente 2 millones de fojas, es decir, 4 millones de páginas. La causa AMIA. La doctora Cristina Camaño ya está haciendo cara de asustada. La causa AMIA. Mire que le tocara a usted, doctora, ¿no? La causa AMIA. Pensaban que me iba a tocar a mí, muchos decían que iba a estar. Son unos 5.000 cuerpos más o menos, aproximadamente. Es un disparate, digamos, ¿no? Total disparate, un poco más de 5.000 cuerpos. De modo tal, y además esta gente tiene que presentar, los 4 fiscales, el coordinador y los 3 fiscales, tienen que presentar un informe a la Procuración de la Nación, la doctora Gil Carbó, en 30 días, no sé cómo van a hacer. Entonces, lo que estoy preparando, aprovechando este fin de semana largo, es una historia muy resumida, en 10 páginas, si puedo, de los avatares, y así lo he titulado, los avatares que ha sufrido la causa AMIA, desde el 18 de julio del 94 hasta hoy, son 20 años, poco más. Y yo lo que rescato en esto, y se lo digo a ellos, no son algunos capítulos, algunos hitos fundamentales que les van a permitir a los fiscales de entrada, como quien dice, hacerse una composición de lugar. Lo primero que se nota es que desde el primer día esta causa fue sentenciada desde Estados Unidos y desde Israel con que los culpables eran los musulmanes. En aquel entonces era muy confuso si eran iraníes o eran sirios. Incluso esta ignorancia que tenemos del Medio Oriente
los hizo confundir árabes con persas. Los persas no son árabes, los iraníes son persas y se molestan mucho cuando le dicen árabe. Pero de cualquier manera, esto es lo notable. El Departamento de Estado le informa a la embajada nuestra que fueron los iraníes. El Departamento de Estado le manda una nota oficial al doctor Ditela, canciller, diciéndole que son los iraníes con el Hezbollah. Shimon Peres y Yitzhak Rabin desde Tel Aviv dicen que son los iraníes y el Hezbollah. Y ahí les detallo 54 noticias periodísticas, recortes periodísticos de los primeros meses en los cuales Estados Unidos, Israel, la DAIA y la AMIA insisten en que es Irán. Este es el primer elemento que ellos tienen que tener presente. La pista iraní, o como decía Irán, Siria, Líbano, Hezbollah, Edul, fue inventada, una creación, entre comillas, le pongo yo, imaginativa, de la CIA y el Mossad. Acá decía recién la colega Sonia Budassi, ¿no? Respecto a eso, ¿no? Al aporte de la CIA, justamente de los servicios, ¿no? Y también del Mossad. Pensemos que una cosa que descubrimos con Andrés Fidanza, entrevistando a una persona que por momentos auditaba la causa AMIA y ciertas cosas que llevaban adelante Alberto Nisman, recordaban dos hitos que se pueden encontrar en el fallo final de la causa AMIA del 2003. En primer lugar, un viaje que hizo Nisman a Estados Unidos a entrevistar a los hermanos Berro que estaban con la CIA, ¿no? Nisman volvió y trajo una versión de que esos hermanos habían dado fe de que el tercer hermano habría manejado el supuesto coche bomba. Luego, cuando esos escritos salieron a la luz, en la declaración de estos hermanos interrogados por Nisman y la CIA, contradecían totalmente lo dicho por Nisman en la conferencia de prensa. Y en segundo lugar, también hay un hecho que consta en la causa, que es que se comunicaron desde el gobierno israelí diciendo que querían mandar a un secretario de una fiscalía de allá a interrogar a el Sheldin. Cuando llega esta persona, no se cumplen ninguno de los requisitos legales, es decir, un extranjero interroga a Tejeldín en la cárcel sin presencia de un juez, de un fiscal, de un abogado, y no hay constancia escrita de eso. Licenciada, eso lo denunció Coleman en página 2 en su momento, el espía israelí. Lo estaba trayendo a colación porque también es sospechoso, y muchas de las fuentes afirman que en realidad era un agente del Mossad entrevistando con el código secreto de estos servicios, ¿no? Sonia, que es sin dejar constancia. El tema del Audi, el famoso Audi en que se desplazaba el fiscal, ¿ustedes investigaron eso? Porque se habla de que pertenecía, lo dijo la semana pasada Tejeldín acá, a un ex agente de la CIA. Sí, seguimos en ese camino para intentar chequearlo. Jorge Elbaum, ex director de la DAIA, dijo que a él le constaba que este auto era de una empresa de la CIA, pero nosotros estamos esperando estar seguros para ver si es así o no. Entonces, doctor Lavaqué, la secuencia sigue así, abonando lo que dice la licenciada. Yo no sabía que la universidad... ¿Qué universidad es? Universidad Nacional de San Martín. San Martín. Bueno, me alegro y los felicito porque es una obra que va a traer luz. Cada estudio académico sobre esto le quita política, le quita muchas adherencias innecesarias. Bienvenido y los felicito. Pero el tema de lo que yo les estoy diciendo a los fiscales sigue con que en esa tesitura sembrada, impuesta por Estados Unidos e Israel, se comienza la investigación con Galeano y culmina con el soborno a Tejeldín y todo lo demás. Es decir, Estados Unidos y a Israel es muy difícil que no supieran que lo estaban sobornando a Tejeldín para alentar su tesis de la culpabilidad árabe, iraní, musulmana, lo que se quiera. Pero suceden varias cosas en ese momento. Sube el doctor Duhalde como presidente interino, se encuentra muy asfixiado por el Fondo Monetario, le pide ayuda a Estados Unidos para renegociar la deuda y de allá le piden que arregle primero sus cuitas con la CIA, que estaban las relaciones cortadas. Esto alguna vez lo he dicho. Y es ahí donde el doctor Duhalde comete un error político, estratégico, garrafal. Lo envía a Miguel Ángel Toma, el jefe de la CIDE, a que parlamente con George Tenet, el presidente de la CIA, y es ahí donde nosotros, oficialmente, nuestro gobierno, acepta que la CIA y el Mossad le redacten el informe sobre el cual se va a investigar el tema AMIA en adelante. Esto está en el expediente, no lo van a poder
Ahora, ese documento que usted hace alusión, que es un documento confidencial que está en el expediente, sería bueno que en algún momento se pueda también conocer. Le estoy pidiendo a los fiscales que pidan la desclasificación de ese documento, porque eso es la clave para decir, bueno, basta, no argumenten más, no nos mientan más. Esto lo ordenó Estados Unidos e Israel. Y el pobre Nisman pactó con ellos como quien pacta al estilo del doctor Fausto, y así le fue. En realidad, doctor Lavaqué, hay que decir que Nisman desde el 97, y esto hay constancia, y además lo cuentan los propios protagonistas, desde el 97 trabajaba codo a codo con Müller y Barbaquia en todo lo que atinente a la investigación. Pero para ser justos, totalmente objetivos, Nisman no es separado, igual que Barbacia y Müller, porque no participa de las tratativas del soborno. De los $400.000 que armaron la causa. Pudo haberse enterado, pero no participó. En cambio los otros están grabados. De todos modos, toma el espíritu respecto de prácticamente la excluyente investigación sobre la pista iraní. Lo fundamental en Nisman es eso. Yo no digo que se haya corrompido por dinero, eso jamás lo he dicho, no me interesa, no viene al caso. Su corrupción es más profunda y grave. Es una verdadera traición a la patria, artículo 215 del Código Penal, señora fiscal, darle a un organismo extranjero la facultad de reemplazar nuestro poder de decisión soberano y disminuir nuestras posibilidades de decisión soberana. Traición a la patria, la figura es textual del artículo 215. Doctor, sería hipócrita no admitir que todos los gobiernos lo han hecho, de todos los signos políticos. Lamentablemente. Estos días circula un video de Mauricio Macri en televisión admitiendo que le preguntó por el Fino Palacios a la CIA y a la Mossad, abiertamente. Y ese señor todavía anda por la calle pregonando la decencia, el patriotismo. Pero claro, y a Stiuso, a Nisman se lo presentó Kirchner. Es algo que me parece es absolutamente transversal. Coincido con usted totalmente. Siempre lo ha sido, digo, en la época también en la que antes se reportaba a la CIA, los milicos. Es un fiscal. ¿Sí? Sí. Bueno, hay una diferencia entre un político y un fiscal. Está bien, pero es igual de grave la injerencia extranjera. Traición a la patria le cabe a cualquiera de los dos. Antes militar es peor. Estaba investigando esta causa. Lo que pasa es que en los últimos años, no me digan cuánto para no hacer política, porque no quiero, son muy pocos los que tienen las manos limpias para tirar la primera piedra en nuestro país. En deuda, en Malvinas, en embajada, en AMIA y en tantas otras cosas. Entonces, lo importante, y yo le agradezco mucho a este programa, a Gustavo y a Mauro, lo importante es que nos den oportunidad de decir las cosas objetivamente como se están diciendo. El segundo grave hito de esta investigación es la aceptación como guía exclusiva de la investigación de este informe extranjero. Gravísimo. Bueno, esperemos conocerlo en algún momento, doctor. Yo lo que le estoy pidiendo... hay que conocerlo porque también hay que saber. Porque por acá, por un lado, se dice que se intentaba encubrir a Irán. Pero también hay un encubrimiento en su momento a Siria, que es gravísimo, que es lo que va a salir a luz a partir de junio con la causa de encubrimiento por AMIA, ¿no? Que esperemos que se realice ese juicio en el mes de junio, ¿no? Acá hay encubrimientos múltiples. Claro. Por ejemplo, en la causa AMIA, también se lo pongo a los fiscales, un tercer hito positivo, si se le hubiera dado importancia, es la pericia del ingeniero Héctor Danesi de la Universidad de Tucumán, que ha demostrado sin ningún lugar a duda, igual que hizo él y la Academia de Ingeniería en el tema embajada, en ambos casos estos ingenieros han demostrado que no hubo coche bomba y la explosión fue adentro de los respectivos edificios. Y esto cambia totalmente la hipótesis de trabajo. Si hubo coche bomba, el informe de la CIA tiene algún asidero y mi cliente y defendido Edul alguna sospecha. Pero si no hubo coche bomba, como han demostrado los ingenieros de la Academia y el ingeniero Danesi, es imposible hablar de pista iraní, de culpabilidad de Edul y de todo lo que se ha hablado en la embajada. Bueno, en la embajada está la Corte de Justicia. Sí, sobre ese tema ya estamos anticipados, estamos trabajando. Este programa está trabajando porque es la causa olvidada. La causa embajada es la causa olvidada. Nadie reclama. Pero peor, Gustavo, olvidada y ocultada por la propia Corte de Justicia. Sí, bueno, la Corte la tiene. Eso es tremendo.
Bueno, les agradezco todo. Gracias, licenciada, por el aporte, como siempre. Gracias, doctor Lavaqué. Gracias, Sonia. Hoy estuviste mal con los nombres. No, bueno, con los de este lado, por lo menos. Es habitual en mí. Todos me disculpan porque yo cambio nombres permanentemente. Muchas gracias, Graciela Camacho. Muchas gracias. Gracias. Sonia, si van a seguir con la investigación, por favor, cuando tengan, te vamos a invitar nuevamente. Estuvo la semana pasada Andrés Fidanza y es muy importante seguir con eso. Estamos continuando y estamos publicando distintos enfoques sobre las perspectivas que se abren con respecto a este tema por antropólogos, académicos. Muy bien. Revista Anfibia. Sí. ¿Se consiguen los kioscos, como se habitualmente? No, más fácil, digital. Anfibia.com. Anfibia.com. Bueno, gracias. Gracias, doctora Camaño. No, por favor. Bueno.